Pedimos todas estas cosas en el precioso nombre de Cristo. Amén. El pueblo de Israel había vuelto a su tierra. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Dios había salido, el pueblo de Israel había salido de Egipto, había llegado a la tierra prometida después de 40 años, pero después de mucho pecado allí en la tierra prometida, Dios había avisado: si os alejáis de mí, seréis llevados cautivos. Y eso ocurrió. Vino Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y todo Judá, que eran los que quedaban, fueron llevados cautivos a Babilonia. El profeta Jeremías les había avisado una y otra vez de que esto va a ocurrir, y ya era demasiado tarde. Y el profeta Jeremías avisó: 70 años estaréis cautivos en Babilonia, y así ocurrió. Allí en el tiempo de Babilonia nos encontramos con profetas como el profeta Daniel. Quizá nos acordamos de Daniel en el foso de los leones, pero Daniel en el capítulo 9 de su libro, él ve la profecía del profeta Jeremías que dijo: 70 años estaréis en cautividad, y él clama a Dios diciendo: contesta tu promesa, sé fiel a tu promesa, haznos volver a la tierra después de estos 70 años. Y Dios cumple su promesa. Y llegó el día donde un rey nuevo llamado Ciro, allí en Babilonia, dice en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 5, quizá algunos de vosotros habéis leído eso en vuestras lecturas diarias en este principio de año. En Esdras, si puedes acompañarme a Esdras, deja algo, un marcador ahí en Ageo, pero en Esdras capítulo 1, Esdras está antes de Nehemías, antes de Salmos. En Esdras capítulo 1, el versículo 1 nos dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, en su primer año, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 2 de Esdras capítulo 1, así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado. Dios mismo le mandó a este hombre que no conocía a Dios, pero le mandó que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Sigamos allí en Esdras, no te vayas de Esdras, pero este rey hizo este decreto para que los judíos volvieran a su tierra y construyesen el templo en Jerusalén. Y entre ellos estaba Zorobabel, del linaje de los reyes, y con él más de 40.000 en esta primera oleada de los que retornaron del exilio. Y en Esdras 3, mira el versículo 1, llegaron del exilio, llegaron otra vez a su tierra, habían vuelto a casa. Y nos dice Esdras 3, cuando llegó el mes séptimo, Esdras 3, versículo 1, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa o Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así que acababan de llegar y unos meses después dijeron: tenemos que edificar el templo. Así que empezaron. Lo primero que hicieron es edificar el altar, los cimientos del templo, pero lo primero el altar, donde se ofrecían sacrificios a Dios, porque querían estar en buena relación con Dios y sabían que es a través del sacrificio. Por supuesto, esto apuntaba a Cristo, el sacrificio que nos pone de vuelta en relación con Dios. Y comenzaron a edificar no solo el altar, lo acabaron de edificar, sino los cimientos del templo. Pero conforme estaban edificando, comenzaron los problemas. Se nos dice en el capítulo 4 que los enemigos escucharon todo esto. Los enemigos llegaron y al principio los enemigos muy astutamente les dicen: queremos edificar con vosotros. Pero los judíos dicen: no, tenemos que edificar este templo nosotros solos. Y después los enemigos, nos dice Esdras 4, versículo 4, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara.
los atemorizan, los intimidan, y al final se nos dice después que le escriben una carta al rey que había entonces, el rey Artajerjes, y dicen, estos judíos malvados que han vuelto, en la carta le dicen, están construyendo el templo y se van a rebelar contra ti, así que tienes que hacer algo, rey. Y en Esdras 4, al final del capítulo, se nos dice, entonces, versículo 23, Esdras 4, 23, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai, secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Ese es el contexto que tenemos aquí. Habían vuelto para edificar el templo de Dios, para volver a su nación, para vivir allí, pero principalmente para edificar el templo de Dios. Cuando llegan los problemas y reciben una carta que en realidad va en contra del decreto que ellos habían recibido, reciben esta carta y se suspende todo. Se suspende la obra, los hacen cesar los enemigos y ahí se queda. El templo solamente con los cimientos echados, como algunas de las obras a veces que vemos por ahí, que empiezan a edificar y ahí se queda, con los cimientos solamente. Ahí se queda por años, se queda la obra así. Y es en ese contexto del pueblo de Israel, estando con los cimientos solamente del templo hecho y el altar, pero ya está, no habían vuelto a edificar, se habían amedrentado por la oposición y ahí se quedaron. Es en ese contexto que Dios envía al profeta Ageo. Podemos volver a Ageo, ese antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. Volvemos a Ageo y con ese contexto Dios envía al profeta Ageo y en el texto que hemos leído vemos que el pueblo de Dios es reprendido por su negligencia y exhortado a reedificar el templo, la casa de Dios. Ageo tiene una palabra de reprensión, pero también una palabra de exhortación a edificar, reedificar el templo. Dios lo mandó obedecer, reedificar el templo de Dios. Ahora, esto es una historia que ocurrió hace unos 2.600 años, 2.500 años quizá. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Quizá tú dices, ¿y a mí qué? Lo que ocurrió ahí en Jerusalén con los judíos hace 2.500 años. Bueno, creo que hay un mensaje muy importante para nosotros aquí. Tenemos que saber que cientos de años más tarde de que este templo al final fue reedificado, el Mesías, Jesucristo vino. Estuvo en ese templo que había sido reedificado, pero Cristo vino a este mundo hace 2000 años y Él habló de otro edificio que Él venía a edificar. Cristo vino y prometió edificar su iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. ¿Eso es un edificio con piedras que Él iba a edificar? No. Él dijo que Él edificaría su iglesia y nos dice algo más, que Él sería el fundamento de esa iglesia. La roca principal, como hemos leído en Pedro, como leemos en toda la palabra, que la roca principal de la iglesia es Cristo, la piedra del ángulo. La piedra del ángulo era esa piedra fundamental, esa piedra del fundamento y de la fundación era Jesucristo. Y la Biblia nos dice que la muerte y resurrección de Cristo es el fundamento del edificio que es la iglesia. Ahora, ¿sabes qué? El Espíritu de Dios, cuando una persona cree en Cristo, el Espíritu de Dios viene a vivir, su casa es el creyente. Y no solamente el creyente individual, pero la Biblia dice que la casa de Dios es la iglesia, el pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento ya se hablaba de la casa de Dios como algo más que un edificio. Se hablaba como todo el pueblo de Dios era en la casa de Dios. Por eso en Hebreos 3 se nos dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, con todo el pueblo de Dios. Pero en Hebreos 3, versículo 6, se nos dice que Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Cristiano, tú y yo, la iglesia de Cristo, somos la casa de Dios. Y Hebreos nos dice que Cristo es ese gran sacerdote sobre la casa de Dios. La iglesia de Cristo solo tiene un sumo sacerdote y ese es Cristo. La única cabeza de la iglesia es Cristo, el único sumo sacerdote de la iglesia es Cristo.
Esa es la casa de Dios. La iglesia es vista también como la casa de Dios en Timoteo. Pablo le escribe a Timoteo, este pastor joven, y le dice: te escribo esto para que si yo tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego le dice qué es la casa de Dios. Le dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ahora, en los tiempos de Timoteo no tenían lugares de reunión como tenemos hoy. En los primeros años del cristianismo no se reunían en lugares de reunión, sino en casas o al aire libre. La iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, no era ni es un lugar físico. Es una comunidad de creyentes renacidos, nacidos de nuevo, que creen en Cristo como Salvador, en los cuales habita el Espíritu Santo. Así que es verdad que a veces llamamos iglesia a este lugar. Voy a la iglesia, decimos. Pero tenemos que darnos cuenta que esa no es la manera que el Nuevo Testamento habla o utiliza el término iglesia. La iglesia no es un edificio, no son estos 4 muros, no es este lugar. La iglesia es la congregación de los creyentes en Cristo. Hace unos meses un hermano me decía que había un lugar de reunión o una iglesia en España que en su lugar de reunión el título que ponen ahí en la puerta no pone iglesia evangélica, pone aquí se reúne la iglesia evangélica. Y si lo piensas, en este edificio no es la iglesia. Los creyentes, los cristianos somos la iglesia. Este edificio es el lugar de reunión de la iglesia de Cristo. Tenemos que tener claro eso, porque la Biblia nos dice que la iglesia no es un lugar físico. La iglesia es el pueblo de Dios, el pueblo de Dios que han sido renacidos, nacidos de nuevo. En Primera de Pedro lo hemos leído, lo ha leído el hermano Sebi, dice que nos tenemos que acercar a Cristo, piedra viva. Él es esa piedra de fundamento. Nos dice que algunos la habían echado fuera a Cristo. ¡Ay, yo no quiero esta piedra! La he hecho fuera. Era piedra desechada. Pero para otros, para los que han creído, para los cristianos, Cristo es la piedra fundacional, el fundamento de la iglesia, el fundamento de mi vida. Y luego dice, vosotros también. Cristo es la piedra viva, la piedra de ángulo, la piedra de fundación. Pero dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Ahora, hemos visto que la iglesia es la casa de Dios. Hay un llamado hoy a ti y a mí, si conoces a Cristo, a edificar la casa de Dios. No con ladrillos, porque la casa de Dios es la iglesia del Dios vivo. La pregunta que hoy queremos hacer es, ¿estás edificando la casa de Dios? El título del sermón hoy es ponte a edificar la iglesia de Dios. Ponte a edificar la iglesia de Dios. Y vamos a ver que debemos edificar. En este nuevo año que empezamos, debemos, si de verdad conoces a Cristo, si de verdad Él te ha cambiado, debes estar activamente edificando la casa de Dios, no un lugar con ladrillos, no nos referimos a eso. Nos referimos a extender el reino de Dios en este mundo. Dios te llama hoy a edificar su iglesia por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo a los Corintios, la iglesia de Corinto, esta iglesia que tenía tantos problemas, ya en los primeros capítulos les dice, tenéis que edificar. 1 Corintios 3 les dice que Pablo, como el arquitecto, él puso el fundamento, que era el Evangelio, que era Cristo, y otros edifican encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cómo sobreedifica? Y luego dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cómo estás edificando? O quizá la pregunta sería, ¿estás edificando la iglesia de Dios? Tengo 5 puntos cortos que quiero hacer en el día de hoy. Vamos a ver en el texto de Ageo el mensaje que fue recibido, vamos a ver la excusa que ponía el pueblo, vamos a ver la reprensión que Dios les dio, la disciplina que Dios les estaba dando también y la promesa. Vamos al texto de Ageo. Dice la palabra de Dios ahí, en el año 2 del rey Darío, versículo 1 del capítulo 1. En el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, había un mensaje que llegó. El pueblo se había alejado de Dios. Y Dios no dice, ¿os habéis alejado? Ahí os quedáis. No, Dios manda un mensajero. Eso lo vemos en toda la Biblia.
El pueblo se aleja y Dios en su misericordia manda un mensajero. ¿Qué ocurrió en el inicio de la Biblia? Adán y Eva pecan, se alejan contra Dios y Dios va en su búsqueda y les dice, ¿dónde estáis? Si tú estás aquí, si conoces a Cristo, habrás experimentado eso en muchas ocasiones. Y si estás aquí quizá es porque Dios te está llamando a volver a Él, a acercarte a Dios. Ahora, si Dios no hubiera hablado, no tendríamos esperanza. En Hebreos 1 se nos dice que Dios de muchas maneras ha hablado. Por los profetas, pero luego habló por su Hijo, por Jesucristo. Dios ha hablado y menos mal, porque si Dios no hubiera enviado su mensaje, estaríamos completamente perdidos. Vemos ahí cómo Dios mandó el mensaje que necesitaba el pueblo en su situación. Lo mandó en el tiempo indicado. Vemos ahí en el año segundo del mes sexto, y a veces podemos decir, ¿para qué está eso ahí? ¿Por qué saber que fue en el año segundo de este mes y tal? Pues tenemos que saber que lo que aparece en la Escritura no son simplemente fábulas, mitos, historietas que se contaban, no, son hechos reales. Por eso hay tantos datos históricos, porque esto ocurrió de verdad. No es como las fábulas que contaban los griegos o los mitos que tienen la mitología china y demás. No, estos son hechos históricos que se pueden atestiguar. Así ocurrió. Darío existió como rey. El pueblo de Israel volvió de la cautividad. Esto ocurrió en la realidad. Y ocurrió en el tiempo indicado. Dios sabe bien los tiempos, cuándo hace las cosas. Dios sabe perfectamente cuándo tú necesitabas a esa persona que te dijera esa palabra que te acercara al Señor. Dios lo sabe perfectamente, en el tiempo indicado. Y fue también por medio del enviado del Señor, se nos dice ahí, por medio del profeta Ageo. Dios envió un profeta. Es el medio que él suele hacer. ¿Los ángeles podrían venir a hablar? Sí, sí. Pero Dios no suele enviar ángeles a hablar contigo y conmigo. ¿Podrían las piedras de repente hablar? Sí, sí, hasta los burros. Un burro una vez habló y le habló a un hombre llamado Balaam. Dios puede hacer hablar hasta los burros, pero no es lo que Él suele hacer. Lo que Dios suele hacer es enviar mensajeros, es enviar profetas, es enviar predicadores, es enviar evangelistas para que te traigan el mensaje de Dios, por medio del profeta Ageo. ¿Y a quién vino? Pues este fue, curiosamente, un mensaje, no dice que fue un mensaje para todo el pueblo. Si miras ahí el versículo 1, el mensaje era directamente o primariamente para Zorobabel, que era el gobernador, y para Josué, que era el sumo sacerdote, el que se encargaba del aspecto religioso. A ellos dos, a los líderes de la congregación, los máximos responsables. Ellos tenían que transmitir el mensaje a los demás. Y si tú eres padre de familia aquí, madre de familia también, si tú quizá tienes nietos que están contigo y que puedes tener una influencia en ellos, si tienes personas que escuchan tu voz, personas sobre las que tienes autoridad, es tu responsabilidad traerles el mensaje del Evangelio. Este mensaje fue primeramente a los líderes de la congregación. Y como padres de familia tenemos una gran responsabilidad de traer el mensaje de Dios a nuestra familia. Zorobabel y Josué iban a escuchar y recibir el mensaje de Dios y transmitirlo a la congregación, a todos los que ellos estaban puestos sobre ellos. Y eso es lo que también tenemos que hacer como líderes de nuestras familias, como padres, madres de la familia, como hijos de Dios que quizá tenemos influencia sobre gente, debemos de transmitir ese mensaje. Así que ahí tenemos el mensaje. En segundo lugar, versículo 2, aparece la excusa. La excusa. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, así ha hablado el Señor de los ejércitos, dice el versículo 2, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada? Dios empieza diciéndole al pueblo lo que el pueblo estaba diciendo. Eso nos hace ver que Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que estás pensando ahora mismo. Dios sabe las excusas que le llevas poniendo a Dios una y otra vez. Dios las sabe todas. Quizá no lo has dicho por la boca. No sabemos si el pueblo decía esto por la boca o quizás solamente lo pensaban. Pero Dios lo sabía perfectamente. A Dios no se le escapa nada. Dios sabía lo que había en el corazón de este pueblo y lo que hace primero el Señor es decirle, sé lo que estáis poniendo como excusa y os voy a derribar vuestra excusa en poco tiempo. Ahora, ¿cuál es la excusa
que el pueblo ponía? Pues su excusa era, como leemos ahí, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Como habían tenido bastante oposición, pensaron ellos y dijeron, bueno, pues hay tanta oposición, los enemigos vienen y nos dicen que no edifiquemos, encima tenemos esta carta de alguien como el rey que nos dice que no deberíamos edificar. Es verdad que tenían otra carta que decía que sí que debían edificar. Y algunos dirían, bueno, en realidad lo principal lo tenemos, ¿no? Lo principal era el altar del sacrificio, eso lo tenemos. Bueno, pues a lo mejor con eso nos vale. Y como eso es lo principal, bueno, pues ya está. Yo creo que no será el tiempo aún. No será el tiempo aún de edificar. Ya vendrán tiempos mejores. Ya vendrán tiempos mejores, tiempos de más tranquilidad. Ya edificaremos. Tenían el decreto de Ciro, edificar el templo. Y tenían luego esta carta que les había llegado que decía, dejad de edificar. Y entonces lo dejaron todo. Decidieron dejarlo todo y dejar de edificar y suspender la edificación. Ahora, ¿sabes que nosotros muchas veces actuamos igual? Actuamos con excusas y excusas, como cristianos, para no hacer la obra de Dios. Y a veces llegamos a pensar y a autoconvencernos que no será la voluntad de Dios si algo va a ser demasiado difícil, si algo me va a costar bastante, si va a haber oposición, si me va a sacar de mi comodidad, si me va a causar algún tipo de problema, entonces no es el tiempo aún de que lo haga. Ya lo haré después. Es que me puede causar problemas. Entonces ya lo haré después. Aunque Dios me lo haya dicho claramente en su palabra. Pero es que hay problemas. Es que hay problemas. No puede ser la voluntad de Dios si muchos se oponen. No será el tiempo para esto o para aquello. Quizás se cogen textos como Eclesiastés 3 y dicen, ¿has visto? Hay tiempo de una cosa y tiempo de lo otro. Tiempo de edificar y tiempo de no edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Pues bueno, pues no será la voluntad de Dios si hay demasiados problemas. Pero si Dios lo ha mandado, aunque haya obstáculos, Dios quiere que obedezcamos. Dios quiere que obedezcamos, no que nos tiremos para atrás. Dios nunca ha prometido quitarte los obstáculos. Dios ha prometido que te ayudará a andar aunque haya obstáculos. ¿Os acordáis de cuando el pueblo de Israel tuvo que enfrentarse al Mar Rojo? Ahí estaban delante del Mar Rojo. ¿Y qué les dijo Dios? Dile al pueblo de Israel que marche. Diles que marchen para adelante. Pero si está el agua, diles que marchen. Yo ya me ocuparé, pero tú marcha. Tú edifica. Yo me ocuparé de los problemas. Yo me ocuparé, tú edifica. ¿Cuán fácil hacemos de que si vemos un problema, un obstáculo, una barrera, me marcho, yo ya no, si me va a causar problemas, entonces no edificaré. Quizá lo has pensado así en cuanto a alguna tarea espiritual. Ahora no es el momento de leer la Biblia en mi vida, no, es que ya tendré más tiempo en otra parte del año para leer. Ahora no es el tiempo para mí de salir a evangelizar, yo necesito conocer mucho más la Biblia para ir con la iglesia en el día de evangelismo. Yo no creo que deba hablar con mi compañero de clase, porque ¿yo quién soy? Yo no sé mucho. ¿Yo cómo voy a defender la palabra y a defender lo que la Biblia dice? No, ya habrá otro tiempo, necesito madurar más. Aún no es el tiempo de ponerme en serio con la oración. Sé muy poco, soy muy nuevo en todo esto de la Biblia. Ya habrá otro tiempo. Además, no tengo tiempo para orar. Yo tengo 4 hijos, yo tengo muchas actividades, tengo muy poco tiempo. Ya tendré otro tiempo, ya habrá tiempo de orar. No pasa nada, no pasa nada. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se convence de eso? Como el pueblo de Dios aquí no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Dios sea reedificada. Creemos, no pasa nada si al menos lo importante está. Yo voy los domingos y cantamos a Dios, al menos tengo a Cristo como Salvador, ya está, el altar está para los sacrificios, ¿para qué vamos a ponernos a buscarnos problemas si edificamos el templo entero? No, ya está lo básico, está lo principal, está bien. Y hay cristianos que se quedan atascados en los primeros 2 pasos de la vida cristiana, ahí se quedan atascados y no avanzan, no maduran. Deberían estar comiendo carne y siguen comiendo leche porque dicen, aún no es el tiempo, es que me cuesta mucho, es que no tengo tiempo, es que tengo familia, es que aún no es el tiempo. ¿Y qué están haciendo? Pues
una palabra que se llama procrastinar. No sé si habéis escuchado esa palabra. Significa aplazar una obligación o un trabajo. Procrastinar. Ya lo haré, ya lo haré. Como una vez leí a alguien que decía, no dejes para mañana lo que puedas dejar para pasado mañana. Es el refrán, pero dicho de otra manera. Y así piensan muchos. No lo voy a dejar para mañana si lo puedo dejar para pasado mañana. Ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. No es el tiempo aún, no es el tiempo. Ahora un paréntesis aquí. Quizá tú has pensado eso en cuanto a la salvación de tu alma. Y eso es aún mayor peligro, aún mayor peligro. En cuanto a la salvación, ¿cuántos han muerto en sus pecados y están ahora en la condenación? Y ellos siempre decían, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Aún no ha llegado el tiempo de que me convierta, de venir al Señor. He escuchado tantas veces, pero hoy no. Mañana lo haré. Ya mañana me entrego al Señor. La semana que viene, el mes que viene, ya cuando salga del instituto, ya cuando acabe la carrera, ya cuando tenga más tiempo porque estoy trabajando, ya cuando me jubile, entonces me entrego al Señor. Ya cuando vea que la muerte está cerca, ya me entregaré al Señor y se quedan fuera. Demasiado tarde. Demasiado niño para pensar en Dios. Ya lo haré después, no es el tiempo aún. Demasiado joven, ahora estoy disfrutando. Demasiado joven para pensar en Dios. Ahora no es el tiempo, ahora no es el tiempo. Ahora soy adulto, estoy demasiado ocupado para convertirme, para venir al Señor. Ahora soy anciano, me duele demasiado todo para entregarme al Señor. Y llega el último día y son lanzados a una eternidad de condenación sin Cristo. No hagas eso. La Biblia te dice, hoy es el día de salvación. 2 Corintios 6:2 dice ahí el apóstol Pablo, he aquí ahora. Aquí está ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora. Aquí está ahora el día de salvación. No lo dejes para mañana. Te aviso, y esto es serio. Esto es serio para cada persona que no está segura de su salvación. Si no estás segura de dónde iría tu alma esta noche, si mueres ahora mismo o esta noche, no lo dejes para mañana. No lo dejes para el siguiente domingo. Por favor, después del culto, habla con nosotros. Nos encantaría mostrarte a través de la palabra de Dios y el Evangelio cómo puedes estar seguro o segura de que eres salvo, de que si mueres hoy estarás con Cristo en la gloria. ¿Cuántas personas ha lanzado al infierno esta excusa? Hoy no es el tiempo, ahora no es el tiempo, ya lo haremos. Pero eso es lo que pensaba el pueblo de Dios. Es verdad, ellos eran pueblo de Dios. Pero en cuanto a edificar, decían, ahora no es el tiempo de edificar. Ahora no es el tiempo de edificar. Quizá por pereza, pero vamos a ver que la razón principal no era esa. O que la razón principal era el egoísmo. Y en tercer lugar, aquí es donde entra la reprensión. Mira lo que dice el versículo 3 y 4. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Dios les había dicho, esta es vuestra excusa. Ahora os voy a hablar. Y les dice Dios en el versículo 4, es para vosotros tiempo, para vosotros, y lo repite, o sea, para vosotros sí que es tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos decían, no es el tiempo de edificar la casa de Dios, y le dice Dios, ya, incluso de forma irónica se lo dice Dios, ya, no es el tiempo de edificar mi casa, pero sí que es tiempo de edificar vuestras casas, ¿a que sí? Y lo repite, para vosotros sí, para vosotros, para vuestras casas sí. Ahí sí que es el tiempo, ahí sí que le dedicáis todo, ahí sí que estáis noche y día trabajando sin parar. Pero para edificar la casa de Dios no. Luego el versículo 9 lo vuelve a repetir, mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre. No es que simplemente ande o vaya, no, es que corre a su propia casa. Ahí se ve el corazón del pueblo, estaba idolatrizando sus propios bienes. Ay, yo quiero una casa de esta manera, yo quiero una casa de aquella manera, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Y la casa del Señor, ahí estaba desierta, simplemente con el altar construido y nada más. Ni paredes, ni puerta, ni techo, ni habitaciones, ni nada. Ahí estaba la casa de Dios, que reflejaba su servicio a Dios, ahí estaba. Pero sus casas, ole casas tenían. Habían puesto todo lo que hacía falta para sus casas, pero la casa de Dios
les importaba poco. La palabra artesonadas, que se utiliza ahí para hablar de las casas de ellos, en el original hebreo, habla de un revestimiento de paneles de madera que habían utilizado para las paredes de sus casas y para los techos. No era cualquier tipo de casa con 4 piedras que podrían coger por ahí y un poco de barro para edificar la casa. No, tenían menudas casas. Tenían casas tremendas. Era algo que no solo les daba comodidad, sino también lujoso en esos tiempos. Así estaban sus casas. Por eso el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera. Y de este versículo quizá podemos concluir también que la madera que habían mandado antes para el mismo templo, que ya se había mandado esa madera, como había oposición, ¿qué habían hecho? Ay, esa madera no era para el templo, pero si el templo ya no lo podemos construir, pues esa madera a lo mejor me sirve para la viga que quiero poner. Ay, y este panel me lo llevo. En vez de construir la casa del Señor, estaban robándole a Dios y cogiendo todo para sus propias casas. Sus casas estaban de lujo y la casa del Señor desierta. Y así muchas veces hacemos también nosotros. No estamos hablando de edificar la iglesia con cosas materiales, pero ¿a qué dedicas, por ejemplo, tu tiempo libre como cristiano? ¿A la edificación del pueblo de Dios? ¿A edificar la casa de Dios? ¿O a edificar lo que tú quieres? Tus gustos, tus prioridades. Dios sabe las motivaciones de nuestro corazón y tantas veces son egoístas como con el pueblo. Tenemos que arrepentirnos de esto. En sus mentes y de boca para afuera ellos decían, mira, es que son tiempos peligrosos, ahora no es el tiempo de edificar la casa del Señor. Qué responsables parecen, ¿no? Qué sabios parecen. Pero ¿qué era lo que querían? Lo que querían era edificarme mi mansión. Eso es lo que querían. Era una excusa para hacer egoístamente lo que deseaban en su corazón. Y fíjate cómo Dios le dice, es que estáis corriendo cada uno a vuestras propias casas. En cuanto les dijeron que no podían, ya estaban yéndose corriendo a edificar su casa. Qué triste, qué triste. Ahí estaba su ídolo. ¿Qué cosas son las cosas que te hacen correr? ¿Qué cosas son las cosas a las que correrías a por ellas? ¿Qué cosas son las cosas en las que te gastarías tu dinero? ¿Qué cosas son las cosas en las que dedicas todo tu tiempo libre? ¿Qué cosas son las cosas que están en tu mente día y noche? Porque eso refleja lo que son tus ídolos, lo que es lo que tú amas. Y el profeta Ageo se lo estaba diciendo, sus casas habían sido su ídolo, su prosperidad económica, su comodidad había sido su ídolo. Quizá nos ocurre lo mismo. A la lectura de la Biblia quizá vamos arrastrándonos, ¡ay, cómo me cuesta! Pero al juego que nos encanta vamos corriendo. A venir a la iglesia a madrugar un domingo a las 10 de la mañana en la escuela dominical, como escuché a alguien diciendo, ¿pero a quién se le ocurre poner la escuela dominical a las 10 de la mañana? ¿Pero a quién se le ocurre? A eso vamos arrastrándonos. Pero al trabajo o al instituto, yo estoy ahí el primero, 15 minutos antes. A algunas cosas vamos arrastrándonos, pero a lo que es nuestro ídolo vamos corriendo. Eso estaba haciendo el pueblo. Corrían cada uno a su casa. Ay, la Biblia cómo cuesta, pero las noticias me encanta leerlas. No es el tiempo de trabajar para edificar la iglesia, decía el pueblo, pero de trabajar para tener una casa más bonita y cómoda, un coche más lujoso, eso sí. Te pregunto, ¿estás tú en esta situación? Pues Dios tiene una palabra de reprensión para ti. ¿Estás corriendo para edificar tu casa mientras la casa de Dios la tienes desierta? Quizá estás esforzándote para edificar tu vida, tu carrera, tus estudios, tu futuro, tu casa, tu bienestar, tu comodidad, trabajando día y noche para ese coche que te quieres comprar o esa casa que quieres adquirir o para hacer crecer tu pensión de jubilación. Pero para lo espiritual, no, ya no. Es que no creo que sea el tiempo. No creo que sea el tiempo. Aquello que tiene que ver con la iglesia de Cristo, eso ya no. Eso ya no. Edificar al hermano, comprometerte en congregarte fielmente, animar a los otros, ofrendar para la obra de Dios, estudiar la palabra, memorizar las escrituras, eso ya no. Invitar a otros para que vengan a escuchar la palabra, me puede meter en problemas. Comenzar a venir a los cultos de oración, a clamar a Dios, eso es para los que llevan ya muchos años en el Señor. No es tiempo para mí de eso. ¿Veis lo que hacemos? No es tiempo, una excusa. Pero Dios nos reprende,
nos reprende, porque esa excusa al final es una excusa egoísta, una excusa egoísta. Y Dios les muestra, en cuarto lugar, Dios les muestra que Dios les había disciplinado. Y por eso les dice una y otra vez, meditad sobre vuestros caminos. Se lo dice 2 veces, en el versículo 5 y en el versículo 7. El principio dice, meditad bien sobre vuestros caminos incluso. ¿Has pensado en por qué las cosas te van como te van? ¿Has pensado sobre tus caminos cómo van? Aquí Dios quiere que meditemos en nuestros caminos. Lo dice 2 veces, examínate a ti mismo, considera. Ahora, Satanás no quiere que pienses las cosas. Satanás quiere que estés todos los días con la música puesta, con la tele enchufada, haciendo scroll en las redes sociales una y otra vez, en el TikTok, el Facebook y el Instagram, para que no pienses, porque Satanás no quiere que medites sobre tus caminos. No, eso puede ser peligroso para Satanás. Le puede hacer que reconsideres el camino que estás tomando. Dios te dice, medita bien sobre tus caminos. Satanás te dice, no lo hagas, no lo hagas. Otra cosa que te dice Satanás es, todo va bien. Ni hace falta que te lo reconsideres, todo va bien. Y sabes que si meditas en tus caminos, Satanás también te convence de que, bueno, tampoco han ido tan mal las cosas desde que dejaste al Señor, pero sí han ido mal y lo sabes. Y ellos querían creer que no le estaban yendo las cosas tan mal. Y si algo te ha ido mal, no es culpa tuya, es por culpa de otros o por cualquier razón. Pero aquí Dios les dice claramente, ¿sabéis todo lo que os ha venido de problemas, de sequía, de crisis y demás? ¿Sabéis quién lo ha hecho? Yo. Yo soy el que ha traído todo esto, para que volváis a mí. Dios trae problemas a nuestra vida, sí, para que volvamos a Él. A veces decimos, son pruebas, No, pero a veces son disciplina, porque ¿sabes qué? El Padre, al Hijo que ama, disciplina. Y si Dios es tu Padre de verdad, Él no te va a dejar que te alejes y no hacerte nada. Él te va a disciplinar. Y leemos ahí una y otra vez cómo sembraban mucho, recogían poco, comían y no se saciaban, bebían y no se callaban satisfechos, se vestían y no se calentaban, no se sentían satisfechos con las cosas de este mundo, con la comida, con el alcohol, con lo que trabajaban, tal, no se quedaban satisfechos. ¿Es que todas esas cosas pueden satisfacer tu alma? ¿Es que piensas que el alcohol, emborracharte por ahí, al día siguiente vas a estar, qué satisfecho estoy? No, estás hecho una miseria el día siguiente. Estas cosas no satisfacen. E incluso les iba mal, había sequía, no lograban ni tener suficiente. Y Dios les dice, yo he hecho todas estas cosas. Intentáis amontonar más y más, y dice, yo con un soplo os lo quito todo. Os lo quito todo. El que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Hace tiempo hablaba con un hombre, hace unos meses, hablé con un hombre que su familia con él se mudó de una ciudad a otra para tener un trabajo con más sueldo, pero ni se les ocurrió pensar en si se congregarían en una iglesia o no. Estaban pensando en más sueldo y más sueldo. Y el problema es que al mudarse se alejaron aún más de Dios, de poder escuchar la palabra en una iglesia sana. ¿Y sabe lo que me decía este hombre? Me decía, la verdad es que no sé lo que pasa. Hemos ido a este nuevo sitio, cobro mucho más que antes y al final tenemos menos dinero que antes. No sé lo que pasa. Cobro mucho más y tenemos menos dinero. Exactamente lo que estaba pasando aquí al pueblo. Intentaban amontonar más y más y dice, el saco está roto. Se les iba cayendo todo, todo y se quedaban con nada. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé. Y había incluso sequía. ¿Sabes que Dios quiere que tú mires las cosas que están ocurriendo? Un comentarista dijo que los eventos del día a día de nuestra vida son como jeroglíficos de Dios para saber cómo está Él con nosotros. La clave para descifrarlos está en la palabra. Cuando acudes a la palabra te das cuenta que lo que ha ocurrido en tu vida, lo que Dios ha hecho, tiene una razón. Y Dios muchísimas veces te está llamando la atención para traerte a Él. Quería compartir una experiencia personal que me ocurrió hace unos 15 años. Creo que la he compartido en el pasado, pero quería compartirla con vosotros. En el año 2010, en septiembre, el Señor me llamó para predicar la palabra. Allí en Irlanda del Norte me lo mostró claramente que Él quería que me dedicara a la predicación de la palabra. Y bueno,
volví a España, a Alicante, y allí pues seguí en mi carrera, queriendo acabar la carrera y después pues ver lo que el Señor tendría para mí en el seminario. Y así es como hice, pero yo sabía que el Señor quería que predicase la palabra y me comencé a preparar también en instituto bíblico y demás. Pero justo ese año surgió la oportunidad de jugar en un equipo de fútbol sala. Nunca había jugado en ningún equipo y era una de mis ilusiones. Así que jugué, y no hay nada malo en el deporte, jugué en ese equipo, jugábamos casi siempre los sábados, entrenábamos algunas veces a la semana y con toda la ilusión ahí jugábamos. No éramos un muy buen equipo, pero ahí íbamos. Hasta que llegó un día, en enero de 2011, que hay una reunión de jóvenes, y la reunión de jóvenes la pusieron un sábado a las 4 y algo de la tarde, y íbamos a ir a un pueblo a repartir folletos del Evangelio. Pero el partido de fútbol de nuestro equipo era justo a la misma hora, poquito antes, pero a la misma hora. Yo tenía que elegir si el partido o evangelizar, o ir a evangelizar y a repartir folletos con los jóvenes. Y para mi vergüenza lo digo, dije, bueno, voy a la mitad del partido. Voy a ir a la primera mitad, juego la primera mitad, y en el descanso me voy con el grupo de jóvenes a evangelizar. Y eso hice. Jugué la primera mitad del partido y en el descanso íbamos empate. Y le dije al entrenador, juego 5 minutos de la segunda parte y me voy después. El entrenador incluso sabía que íbamos a ir, que iba a ir allá, así que eso hice. 4 minutos o 3 minutos de la segunda parte, un defensa pega un empujón, me caigo, me rompo el hombro bien roto. Nunca me he roto un hueso en la vida y ahí me rompí un hueso. Algunos me decían, bueno, eso es una prueba que el Señor trae. Yo sabía, no, es disciplina. ¿Y cuánto le doy gracias al Señor por la disciplina? ¿Cuánto debemos dar gracias al Señor por la disciplina? Estuve 2 o 3 meses con la mano así, pero hoy le doy miles de gracias al Señor porque no me dejó seguir en el partido. Porque fácilmente lo que podría haber hecho es que el fútbol fuera ganando terreno en mi corazón, ganando terreno hasta que fuera mi ídolo. Y el Señor dijo, has hecho lo que no debías hacer. Puf. Me rompió el hombro para que supiera que tenía que seguirle así. Meditad bien en vuestros caminos. Medita bien, joven, en tus caminos. Medita bien en tus caminos porque Dios muchas veces te está mostrando, con cosas que ocurren, te está mostrando, mira esta disciplina. Mira esto que estoy haciendo, lo estoy haciendo para que vuelvas. Y tú, no. Esto es porque, bueno, será otra, la culpa la tiene el defensa que me empujó. La culpa es del defensa, no. Dios estaba controlando a ese defensa que me empujara para que yo me cayera y me rompiera el hombro. Para que yo me diera cuenta de que Dios es primero. Queremos buscar culpa en cualquier otra cosa, pero no queremos ver la mano de Dios porque no queremos reconocer que Dios nos está disciplinando. Y Dios muchas veces utiliza la disciplina para traernos a Él. Y me viene a la mente incluso el testimonio de nuestra hermana Loles. Hace unos 3 años, Dios le rompió el tobillo. Antes de romper el tobillo, Dios no quería saber nada del Evangelio. Y a través de eso, Dios la trajo a Cristo. Y hoy es pues una cristiana, una mujer cambiada para la gloria del Señor. Agradezcamos a Dios por la disciplina. Y Dios al final también les da una promesa, que hablaremos más de esta promesa en la semana que viene. Le dice, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Muchas veces estás liado, no sabes la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no estás obedeciendo a Dios en edificar su iglesia. Cuando te acercas a Dios edificando su iglesia, cuando piensas en cómo puedes glorificar a Dios con tu vida, edificando la casa de Dios, entonces Dios te muestra su voluntad. Dios te muestra lo que Él quiere para ti. Él le ha glorificado en tu vida. Te quiero preguntar, ¿estás edificando la iglesia de Cristo? Es una buena cosa para pensar en este inicio de año. Si Dios te ha salvado, tú eres una parte de esta iglesia. Tú eres una piedra viva y como piedra viva debemos edificarnos los unos a los otros. Lo que nos hacemos para reunirnos aquí, lo que hacemos porque nos reunimos es edificarnos. Ahora, ¿qué es edificar la iglesia? ¿Qué es? No significa comenzar a edificar otro lugar de culto. Hemos visto antes que el lugar de culto no es lo mismo que iglesia.
La iglesia somos los cristianos. ¿Cómo puedes edificar la iglesia? Pues edificar la iglesia es extender el reino de Dios en este mundo. Puedes extender de manera horizontal, trayendo a más personas a los pies de Cristo, invitando a otros para que vengan, a que el reino de Dios abarque a más personas. También se puede extender de manera vertical, por decirlo, para que los cristianos profundicen en su relación con el Señor, se acerquen más a Dios, para vivir en santidad. Hay muchas maneras, pero debes estar activo en la edificación de la casa de Dios. Piensa, ¿cómo estoy edificando este año? ¿Cómo voy a edificar la casa del Señor, la iglesia de Dios? Con tu compromiso puedes edificar la iglesia. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para estar ahí en los cultos, cada vez que se abra la puerta. Un compromiso para venir a orar los miércoles, un compromiso incluso para empezar la escuela dominical, un compromiso para estar allí, adorar al Señor cada vez que se abran las puertas. Otra manera de edificar la iglesia es el evangelismo. ¿Estás pensando este año a quién le puedes hablar? ¿Tienes alguna persona en mente? ¿Tienes 5, 10 personas en mente que quieres hablarles este año de la palabra de Dios, del evangelio? Utiliza las oportunidades o cuando alguien te habla dices, bueno, yo no sé nada y me voy a otro sitio. No, Dios quiere que seamos luces y sal en este mundo. ¿Sabes una manera, lo hablaba esta mañana, ¿sabes una manera muy buena para evangelizar? Es a través de un ministerio de compasión. Hay gente en tus pueblos, vecinos tuyos, amigos tuyos, familiares tuyos, que están solísimos. Y tú les podrías invitar a casa a comer un día y les haces quizá el día entero. Quizá le cambia la vida porque nadie le importa a esa persona. Nadie le importa, pasa 24 horas sola o solo y no sabe nada del evangelio, nadie se lo ha dicho. Y tú podrías ser esa persona de compasión que se interesa, le escucha hablar 30 minutos o una hora, que hable lo que está en su corazón, escucha, muestra compasión, lo invitas a casa a comer, a pasar un rato, a merendar, hablas con esa persona y le hablas del evangelio. Hay personas en nuestros pueblos, en nuestros vecindarios, que tú podrías alcanzar para Cristo a través de este ministerio de compasión. Luego también la enseñanza, el que tú profundices en la palabra de Dios, en tu lectura bíblica, en tu estudio de la Biblia, en la memorización y en la meditación de la Escritura, te permitirá poder enseñar a otros. Tenemos ahí una biblioteca en la iglesia con libros muy buenos y la mayoría están ahí cogiendo polvo porque nadie se los lleva para leer. Comprométete a leer este año, a formarte para poder así enseñar a otros cómo estás edificando la iglesia de Cristo. Todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos tenemos una parte. Todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que somos cristianos, tenemos una parte en edificar la iglesia de Dios. Espero que quieras edificarla. Ponte a edificar la iglesia.